tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a una nueva edición ya de Fuera de Juego, después de lo que nos ha dejado la semana en la UEFA Champions League, particularmente la visita del Real Madrid que pasaba por Anfield y empezándonos a enfilar ya hacia el fin de semana con partidos igualmente muy atractivos, con Barak, con Alex, con Alexis, con Mr. Chip, para empezar a platicarlo todo, arrancando con ese compromiso que pasaba por Anfield, un Liverpool en horas bajas, alicaído, el campeón de Premier, el equipo de Arne Slot, y que sin embargo le sacó los colores al Real Madrid, lo volvió a hacer dependiente de Thibaut Courtois para evitar una goleada que pudo haber sido hasta escandalosa en Inglaterra. ¿Qué pasó en Anfield, Barak, y por qué el partido nos deja esa sensación de un Real Madrid tan superado por el conjunto inglés? Abrazos, Ricardo, Alexis. 20 minutos buenos del Real Madrid, no hay que olvidarlo. Los primeros 20 minutos, o quizás 14, 15, para redondearlo en 20, en los que el Real Madrid plantea algo similar a lo que intentó contra el Barça y que le salió muy bien, claro, en la medida en la que el Barça anda muy mal y de lo que ya hablaremos también. Ese 4-1 asimétrico con Camavinga por derecha, pero mucho más cometido a tratar de ayudar sin mucho éxito en contra de Liverpool a Tchouaméni, con un Vinicius descolgado por otro lado, por eso hablo del 4-1 asimétrico, que al final Xabi Alonso desata y que acaba siendo el equipo muy pronto superado en esa primera mitad, y ya en el segundo tiempo vapuleado por un Liverpool que lo golea 1-0, ¿no? Que es lo importante. Al final de cuentas, si este partido hubiera sido a ida y vuelta, sacar un 0-1 en Anfield no es un mal resultado. Pero sí, las sensaciones vuelven a ser de un Liverpool que supera en todo al Real Madrid, como siempre ocurre, cuando Liverpool y Real Madrid se enfrentan, Liverpool es mejor que el Real Madrid. La diferencia es que cuando hay realmente algo en juego, no importa. El Madrid de todas formas gana, ¿no? Siendo peor, como en las dos finales de Champions League. Y cuando no hay nada en juego, porque realmente era un partido en el que no se jugaba nada, o se jugaba muy, muy poquito, como también el año pasado, en el que también el Liverpool es muy superior al Real Madrid. En este tipo de contextos, a Liverpool sí que le alcanza, no solamente siendo mejor que el Madrid, que lo supera en todo, en intensidad, en fútbol, en compromiso, pero también en el marcador, algo que cuando juegan la final de la Champions no pasa. No sé si eso sirve de alguna manera o justifica de alguna manera, Alex, porque hemos hablado de este formato permisivo, ¿no? Este formato que parece quitarle tensión competitiva a esta primera fase de la Champions, ¿no? En donde el margen de error es grandísimo para los equipos. Y si uno podría suponer que al jugarse tan poquitas cosas en Anfield, la intensidad del Real Madrid terminó siendo la que fue. No sé si eso podría ser una explicación o es sencillamente que el Liverpool hoy es mejor a la hora de un head-to-head. ¿Qué tal, amigos? Pues no sé si influyó o no, que yo creo que sí, pero no lo sé ciertamente. Si influyó o no este formato de fase de liga, que ya sabéis que para mí es un auténtico desastre, porque sí, te da enfrentamientos sobre el papel muy chulos, muy brillantes, ¿no? Ese Liverpool-Real Madrid, ese Paris Saint-Germain-Bayern, pero sin ningún tipo de drama, porque el equipo que pierde hace así, dice, bueno, por la semana que viene más y ya nos clasificaremos. En todo caso, pues tendremos que jugar el repechaje. Eso es lo único que importa en esta fase de liga. Entonces, a mí me sabe muy mal eso, que haya partidazos, pero que pesen muy poquito, que sean más para recaudar y para engañar al espectador, ¿no? Eso es como lo de cuando el sabio señala a la luna, el tonto mira al dedo, ¿no? Se está diciendo, no, es que los partidos no pesan y no tal, y la gente te dice, sí, pero mira qué partidazos. Pero bueno, eso es otro tema y me estoy desviando. La intensidad es una de las claves del partido. Hoy escuchaba y leía también a Álvaro Benito, un gran analista que tienen en España, en la cadena SER, y lo decía muy bien. Dice, a ver, el problema del Madrid es que el Madrid antes ganaba simplemente por talento individual, no necesitaba esa cohesión grupal que sí que te exigió el Liverpool, por ejemplo, pero ahora ha perdido talento, porque solo hay realmente dos jugadores, tres si cuentas a Bellingham, totalmente desequilibrantes dentro del Real Madrid, pero no lo ha compensado con más actitud grupal, con más cohesión. Entonces está en zona de nadie. Y el Liverpool, sin hacer un partido tampoco perfecto, pero sabiendo lo que quería hacer, siendo consciente también de sus vulnerabilidades, hizo una cosa muy inteligente Arne Slot, que es dejar de ir a presionar tan arriba si tienes a un futbolista que te condiciona tanto como Mohamed Salah, ¿no? Entonces, la primera parte sí que el Liverpool empujó hacia adelante, pero en la segunda parte hubo un bloque muy bajo y fue ahogar al Madrid sin dejarle ningún tipo de espacios, ¿no? Eso es algo que no habíamos visto en el Liverpool de Jürgen Klopp con tanto descaro. Entonces,
son muchos factores, también te deja el aprendizaje, lo que ha dicho Barak, lo que te sirvió contra el Barcelona no necesariamente te va a servir contra el Liverpool con ese movimiento de Camavinga en la banda derecha, ¿no? Que de hecho en la segunda parte lo invierte Xabi Alonso y coloca otra vez a Camavinga al lado de Tchouaméni. Pesan muy poco estos partidos y yo los cuento como aprendizajes al final. Estos partidos cuentan si eres capaz de aprender lo que te funcionó mal para luego en la fase donde realmente importa en la temporada puedas cambiar algo. Dijo Xabi Alonso que el partido no había sido del todo malo, que había cosas que aprender, que había lecciones que tomar en cuenta para lo que venga Alexis, pero no sé si también dejaba esta sensación. Yo les escuchaba también a ustedes, parte de los comentarios que hacían en la transmisión en radio para España. Al Madrid le faltó reaccionar en algún momento del partido. A Xabi Alonso le falta entender mejor el juego, querer modificar en algo más al equipo. ¿No te hizo falta ver algo más del Madrid? Sí, ¿qué tal a todos? La verdad es que el otro día fue uno de los peores partidos del Real Madrid esta temporada en ese sentido, ¿no? Porque no solo se vio superado, sino que no tuvo capacidad de reacción. Incluso el día del nuevo Metropolitano, en el que en el segundo tiempo sufre esa goleada, el Real Madrid empieza perdiendo 1-0 muy rápido y se sobrepone con 2 goles, incluso llega a ponerse por delante en el marcador, y si no es por el gol que marca el Atlético de Madrid justo al final del primer tiempo, incluso se podría haber ido con ventaja al descanso. Esta es la única vez que he visto al Real Madrid sin capacidad de reacción. Es la única vez que he visto al Real Madrid sin un movimiento táctico de su entrenador, que es el partido en el que menos cambios hizo de todo el curso, que sirviera para, de alguna manera, modificar algo lo que estábamos viendo en el campo. Yo solamente vi a un Real Madrid medianamente incisivo en los 10 minutos finales, en los que incluso Mbappé tuvo una buena ocasión, pero qué menos, ¿no? Estás perdiendo, te están vapuleando, qué menos, ¿no? Que te acerques alguna vez al área contraria. Pero sí que dejó una sensación muy similar, por ejemplo, a la que yo tuve el año pasado en la eliminatoria contra el Arsenal, en la que en ningún momento, a pesar de que al final todo esto se decanta por acciones a balón parado, por aquellas faltas de Declan Rice, pero yo en ningún momento tuve la sensación de que el Real Madrid tuviera nada que hacer, ¿no? en esos 2 partidos, y ayer pues o antes de ayer tuve la misma sensación, ¿no? De ver a un equipo muy superior al Real Madrid, al que sostuvo Courtois, que es algo bastante parecido a lo que ya pasó el año pasado también, en la que el Liverpool también fue muy, muy, muy superior al Madrid. De hecho, recuerdo que tanto el Madrid como el Liverpool fallaron un penalti, pero Courtois también tuvo una muy buena actuación. El Liverpool, en lugar de 1, ganó 2-0, pero podía haber sido también 4-0, 5-0, y las sensaciones son bastante parejas. Y lo asimilo también, o lo alineo también con lo que decía Alex, ¿no? Realmente estos partidos no valen prácticamente para nada, y creo que desde esa perspectiva también lo afrontó el Real Madrid. También cuando el Real Madrid vio cómo estaba yendo la noche en Anfield, bueno, pues tampoco existía esa necesidad imperiosa de marcar un gol o de remontar o algo, y yo creo que un poco se dejó ir, ¿no? Como, bueno, pues como al que están matando, ¿no? Y dice, pues mira, cierro los ojos y que acabe lo antes posible, porque bueno, es que no tengo mucho que hacer, ¿no? Y esa es la sensación que tuve. Al final, el 1-0, entre el formato, Alex, y el resultado, puede quedar esta sensación de, bueno, el Madrid fue a Anfield y perdió en Anfield, porque en Anfield puede perder cualquiera y no es para escandalizarse. Pero es que si no es por Courtois, creo que sí estaríamos armando una novela mucho mayor, ¿no? Creo que sí estaríamos escandalizados de un resultado que perfectamente se podría haber dado, y entonces estaríamos debatiendo si la diferencia entre el Liverpool y el Real Madrid es de 3 o 4 goles con las que pudo y no sé si debió haber terminado el partido. Entonces, no sé si incluso la derrota termina hasta maquillada de alguna manera para el Madrid. Sí, podría haber sido mucho peor. Ya sabes que es uno de mis lemas vitales. Siempre podríamos estar mucho peor, pero que Courtois, lo ha dicho Barak, creo, que Courtois sea la estrella contra el Liverpool no es nada nuevo. Incluso en la última final de Champions que juegan, sí, todo el mundo se acuerda del gol de Vinicius, de la cabalgada de Fede Valverde, pero Courtois fue el que sostuvo al equipo y el que salvó realmente al Real Madrid en aquella final. Entonces tampoco creo que sea una historia diferente. El tema, y está relacionado con lo que hablaba Alexis de ese arreón final que no sucedió. Xabi Alonso estaba en pleno damage control, estaba en control de daños, y tú analizas y dices, a ver,
necesito como... ¿Es una cuestión de vida o muerte ganar este partido, sí o no? No, no lo es. ¿Qué puede pasar si meto toda la carne en el asador? Si saco pues a Rodrigo, a Endrick, a no sé qué, si hago un equipo mucho más ofensivo, me puedo comer 3 en los últimos 10 minutos en contragolpes, que ya estuvo a punto de suceder, por otra parte. Entonces dices, me quedo con ese 1-0, lo que dice Alexis, mátame, pero mátame tranquilito, y ya mañana resucitaré y no pasará absolutamente nada. Entonces, yo esto creo que lo tienen que entender, porque esto está en la mente de los entrenadores sobre todo, los futbolistas no tanto, pero los que lo tienen que empezar a aprender son los aficionados, que no hay que hacer, porque esto es lo mismo, tú imagínate que a un fan de la NBA, a un fan de los Lakers o de cualquier otro equipo de la NBA, porque pierden un partido random contra los Golden State Warriors, de estos de 81 partidos de la temporada, se empiezan a tirar de los pelos y a decir, pero ¿qué nos está pasando? Que no sé qué. Pues tienes muchos más partidos para recuperarte. Entonces, el problema de interpretar estos partidos de la nueva Champions es que lo hacemos con la mentalidad antigua, en la que si perdías un partido y medio en la fase de grupos ya estabas ahí al borde del precipicio, y esto no pasa. Entonces, el aficionado tiene que aprender a interpretar que estos partidos cuentan, son divertidos, son llamativos para el espectador, pero a la hora de la verdad pesan muy poco, y eso los entrenadores lo saben y por eso no corren riesgos, no se exponen, porque sí, hubiera sido muy bonito para el Real Madrid marcarse una remontada y ganar 1-3 en los últimos 10 minutos en Anfield, pero Xabi Alonso hizo así y dice, espérate, es que si me arriesgo igual me como 4 y entonces sí que me van a caer todas las llenas encima. Pero si le ponemos paños fríos a la derrota del Madrid, Barak, que es un poco creo que el mensaje, ¿no? Que acá están mandando de decir, bueno, el Madrid perdió, pero no hay demasiados daños colaterales de la derrota. También hay que ponerle paños fríos a la victoria del Liverpool, es decir, el Liverpool sigue siendo este equipo irregular que había perdido 6 de 7 más allá de haber paseado al líder del campeonato español. No, yo creo que es importante. También hay que ponerle los paños fríos que mencionas, porque estamos en una palabra, en un simulacro, ¿no? Estos partidos son simulacros, lo fue el Bayern, París Saint-Germain, de cuando este tipo de equipos vuelvan a enfrentarse cuando realmente haya algo en juego. Entonces sirven, te dan confianza, o te permiten ajustar en el caso del lado derrotado, y sacar conclusiones que ya vas alimentando. En el caso del Real Madrid, pues qué pasó en contra del Paris Saint-Germain, qué pasó en contra del Atlético de Madrid, qué pasó contra el Liverpool, que aunque no fue goleada fueron las mismas sensaciones. Es decir, qué le está pasando al Real Madrid cada vez que enfrenta a un equipo grande, salvo el Barcelona, que tras ver al Barcelona ya podemos sacar conclusiones que no fue tanto lo que hizo el Madrid, sino lo mal que se encontró a ese Barcelona. En cuanto a Liverpool, es un equipo que hay que tenerle paciencia, es un equipo que tiene un potencial enorme, que lo hemos hablado aquí desde que empezó la temporada, y el Liverpool estaba sacando victorias engañosas, que parece mucho más armado o preparado para batallar en la Champions League a largo plazo, en este formato en el que no pasa nada si no queda entre los 8 primeros, con que no quede entre los 12 últimos basta, y que los puntos que vaya perdiendo en la Premier League, que es irremediable, que va a seguir ocurriendo, en la Champions League es un equipo que a matar o morir le va a ganar o va a ser capaz de ganarle a cualquiera, ¿no? Entonces eso creo que va a ser por lo menos esta temporada de transición, en lo que encontramos qué va a pasar exactamente con Mohamed Salah, qué tanto va a poder recuperar o no el nivel de la temporada pasada, el propio Virgil van Dijk, son dos temas muy importantes. Y en este encuentro, particularmente contra el Real Madrid, anduvieron muy bien, ¿no? Van Dijk esta vez sí, muy bien, auxiliado por Konaté, lo cual es una novedad. Y en el caso de Salah, con momentos, con destellos brillantes en el partido, y con jugadores que están dando un paso al frente. Szoboszlai es ahora mismo el Liverpool de Szoboszlai. Le falta gol, tiene mucho gol fuera del área, pero cuando realmente hay que ser contundente, el húngaro le falta. No juega Gakpo de inicio, pero el equipo tiene muchas variantes y está en un muy buen nivel. Ekitike, Isak debería llegar en algún momento. Wirtz todavía no es lo que se espera, pero ya no es el desastre que era en las primeras jornadas. Entonces sí, es una victoria, y más que los 3 puntos y el 1-0, es la sensación o comprobar que este Liverpool a la larga, quizás en la Premier League no le va a alcanzar. El Arsenal tiene un nivel de excelencia tremendo, el Manchester City seguramente va a hacer que sea una liga de 2, pero ojo con el Perdón por saltarme el turno, pero hay una cosa relacionada con lo que decía Barak de Mohamed Salah. El Liverpool sigue siendo tremendamente vulnerable por el costado derecho, a pesar de que Conor Bradley hizo un muy buen partido. Pero fijaos, las 2 oportunidades más claras del Real Madrid las hace utilizando esa debilidad. Como Salah no baja a ayudar
al lateral, que en este caso era Conor Bradley, lo que tiene que hacer el Liverpool es enviar a Gravenberch a hacer desplazamientos en horizontal para hacer el 2 contra 1 con Vinicius o con el extremo de turno. ¿Qué pasa? Que si tú estiras el mediocentro hacia el costado, el hueco se genera ahí, por dentro. Y ahí fue donde encontró Bellingham el pasillo para tener el 1 contra 1 con Mamardashvili en la primera parte, y ahí fue donde encuentra también el hueco Mbappé para el disparo ese desde la frontal que se le va un poquito desviado, ¿no? Entonces, el Madrid había identificado bien el punto débil del Liverpool, estirando ahí a Gravenberch para generar espacios por dentro. Lo que pasa es que no lo supo aprovechar demasiado bien. Y también está relacionado con que Szoboszlai, como lo que decía Barak, Szoboszlai ha aprendido también a no ir a la presión al central rival cuando juega de media punta, sino lo que hace es también cubrirle las espaldas al propio Gravenberch. Han hecho un sistema de ayudas defensivas para evitar que el Liverpool quede tan expuesto, a pesar de que sigue siendo expuesto, ¿no? Pero que no quede tan expuesto por el costado que no defiende ya Salah. Ya. La última, Alexis, porque lo hablamos mucho la semana pasada y no podemos dejarlo de tocar porque les pasaba a ustedes en la transmisión, me vuelvo a remitir a eso, y nos pasaba a todos viendo el partido, cuando se para a Rodrigo y va a entrar al campo Rodrigo, pues la duda y el morbo era a quién iba a quitar del campo Xabi Alonso, ¿no? Y había que verlo y había que esperarlo, y al final no quitó a quienes muchos pensábamos que debía haber quitado, ya no solo por rendimiento, sino por mensaje de club y de institución. No Hasta pasó. en eso fue conservado. ¿Cómo lo leemos? ¿Cómo lo entendemos? ¿Qué lectura tuvo y qué reacciones tuvo todo esto en Madrid? Pues es un poco lo que estamos comentando durante todo el tiempo, ¿no? La trascendencia del partido es la que es. Entonces, Xabi Alonso tampoco se va a quemar a lo bonzo en un partido de este estilo, haciendo cosas que a lo mejor pues, puedan provocar o reabrir viejas heridas, ¿no? Vinicius, además, es un jugador que tradicionalmente en los partidos contra el Liverpool lo ha hecho siempre muy bien. En la última final de la Copa Europa fue el autor del gol. El día que el Madrid gana 2-5 en Anfield, empezando perdiendo 2-0, es él el que resucita al equipo y el que mete 2 goles. El primer gran partido de Vinicius con la camiseta del Real Madrid es contra el Liverpool en Valdebebas, en plena pandemia. Aquel día que el Madrid gana 3-1 y Vinicius hace un partido antológico y mete también 2 goles. Fue ese el día en el que todos pensamos que Vinicius igual podía ser algo en el mundo del fútbol, y por tanto creo que el número de buenas actuaciones de Vinicius ante el Liverpool también justificaba su presencia hasta el final del encuentro, ¿no? Aunque Xabi Alonso no sea Simeone. Para Simeone habrían sido, por el tema de la cábala, habría sido titular y 90 minutos, y si hubiera durado el partido 120, pues 120, ¿no? Por lo bien que se le suele dar el Liverpool. Pero en el caso de Xabi Alonso, yo creo que lo interpretó tal cual. Yo, fíjate, creo que tú le preguntas a Xabi Alonso, evidentemente, ¿qué prefieres, si ganar la Copa Europa o la Liga? Y te va a decir que la Copa Europa, ¿no? Eso es algo inherente al socio, al aficionado del Real Madrid, creo que también a los jugadores y al entrenador. Ahora, si le preguntas qué prefería, si ganarle al Liverpool o ganarle al Rayo Vallecano el próximo fin de semana, estoy absolutamente seguro que le daba más importancia a ganarle al Rayo Vallecano, porque los puntos de la Liga no vuelven. Los puntos de la Liga no vuelven. Sin embargo, los puntos de la Champions, bueno, dentro de 2 meses se hace tabla rasa, todos empiezan desde cero, y entonces estos puntos no son tan importantes. Y esto es lo que mata a las Champions, ¿eh? Esto es lo que mata a las Champions. Que un Rayo Real Madrid sea más importante que un Liverpool Real Madrid, creo que lo dice absolutamente todo. Pero en esas estamos. Y claro que hay grandes partidos. ¿Cómo no va a haber grandes partidos si hemos pasado de 96 a 144? Si nos han metido 50 partidos más, ¿cómo no va a haber más partidos grandes? Porque lógico claro que lo sabrá. Ahora, el precio que estamos pagando para ver ese Barça-PSG, ese PSG-Bayern, ese Real Madrid-Liverpool, que ya se veían antes. Yo he visto un Real Madrid-Liverpool en fase de grupos. Yo he visto un Real Madrid-Manchester City en fase de grupos. Yo he visto un Barça-PSG en fase de grupos. Lo hemos visto todos, ¿no? Pero el precio que estamos pagando para tener esos grandes partidos creo que es demasiado alto. El suflé de la competición en esta primera ronda ha bajado muchísimo. Que pasen 24 de 36, pues es como la Copa América que vimos hace 4 o 5 años, que en la primera fase eliminaron a Venezuela y a Bolivia. Estuvieron casi un mes jugando para eliminar a 2 equipos. Pues esto es lo mismo. Están
5 meses jugando o 4 meses jugando para eliminar a 12 de 36. Me parece una locura. No, y además luego ves la clasificación, ¿no? Ayer que estaba haciendo una intervención en Sports Center, mira y ahí sí está la clasificación de la fase de liga. El Inter está primero o está entre los primeros invicto y tal. Espérate, ¿contra quién ha jugado el Inter? Slavia de Praga, Kairat y Unión San Gilois. 3 de esos 4 partidos. Venga. Pero eso tendría una solución tan fácil. Obviamente que Sí, sería poner en contrapeso los intereses deportivos y económicos. Y sabemos dónde caen siempre, ¿no? En la balanza las decisiones de UEFA, FIFA y etcétera. Pero este mismo formato, en el que clasifiquen los 8 primeros. Ah, sí, ahí sí. Ahí sí cada partido hay algún juego. Sí, claro, pero es reducir sacrificas, partidos, claro, ingresos, los 16 partidos un mundo ideal de octavos de final, los 16 partidos de 16avos de final, y con ello, pues sí, esos 32 partidos que sobran y que son dinero y recaudación, pues es lo que realmente está matando este nuevo formato. Con lo mismo, pero si clasificaran 8 sería extraordinario. No va a pasar, es un mundo ideal del que no vamos ni a debatir porque no vivimos ninguno de nosotros en el mundo fantástico ni ideal. En esta misma idea de la que veníamos hablando, Alex, no sé si la sensación que nos dejó el Bayern Múnich, de arranque al menos, esos primeros 15, 20 minutos, no sé si todo el primer tiempo, si lo estiramos hasta la jugada de Luis Díaz y la expulsión, era que el Bayern sí había priorizado más el duelo del Parque de los Príncipes que el que tendrá, por ejemplo, el fin de semana ante el Unión Berlín. O sea, sí fue un equipo, el de Vincent Kompany, que dijo, yo aquí vengo a demostrar el pedazo de equipo que estoy hecho hoy en día. Y es que no solamente es eso, es que contra el Leverkusen, que fue el partido, contra el Leverkusen además, que fue el partido previo al encuentro en el Parque de los Príncipes, se permitió el lujo de dejar a Olise, a Harry Kane y a Luis Díaz en el banco y solo lo sacó en el minuto 60 cuando iban ganando 3-0 ya. Entonces, ahí sí, el Bayern priorizó, también se lo permite. El Bayern está haciendo un poquito lo que hacía el PSG antes también. Es decir, vamos a priorizar la Champions. Fue un partidazo y es una pena que pese tan poco y es una pena además que quedara también eclipsado por el Liverpool-Real Madrid. Yo no sé quién fue el genio que puso los dos partidos a la vez, pero bueno, fue espectacular. O sea, los primeros 45 minutos del partido, fijaos en un detalle, si volvéis a ver el encuentro, en un 90% de oportunidades, el jugador que recibía la pelota lo recibía de espaldas al arco rival. O sea, lo recibía siempre mirando de cara, porque no tenían ni tiempo ni espacio los futbolistas para reaccionar. Una persecución hombre a hombre prácticamente en toda la cancha. O sea, los dos equipos hacían exactamente lo mismo. Presión alta, intercambio de marcas cuando la jugada está en movimiento. Es una cosa de precisión táctica, pero de 99 sobre 100. Luego el partido, claro, se lo carga Luis Díaz, que había tenido dos definiciones buenísimas. El Bayern en la presión desmontó al Paris Saint-Germain. Pero claro, luego con esa entrada sobre Hakimi hace que el partido ya pierda todo el escenario chulo y que nos vayamos a un equipo en modo supervivencia y al otro en modo, pues vamos a remontar como sea, ¿no? Pero los primeros 45 minutos son brutales. Además, el rol de Harry Kane como futbolista integral, bajando a recibir, orquestando el juego, arrastrando a los centrales fuera de zona para que Luis Díaz pudiera tirar diagonales hacia adentro. O sea, son dos equipos súper bien trabajados. Y la lástima es que el Paris Saint-Germain se le están cayendo los soldaditos, se lesionó Dembélé, se volvió a lesionar Hakimi. El gran problema del PSG este año, aparte de los 10 días que han tenido solo de descanso entre temporada y temporada, que me parece una auténtica barbaridad, es que el sistema de Luis Enrique te exige siempre estar bien físicamente. Y al final yo creo que va a ser un festival de lesiones el Paris Saint-Germain de aquí al final de temporada. Pues fue un auténtico partidazo y es una pena que pese tan poco y que haya quedado tan opacado por el Liverpool-Real Madrid. Se lesiona gente en la Champions. Yo pensaba que solamente se lesionaban en los partidos de selecciones. Es que pasa que se cansan de los viajes de selecciones, se cansan tanto que luego cuando vienen a tal... Bueno, lo de Hakimi es brutal, porque hoy estaba leyendo el tiempo de recuperación. Puede llegar a enero a la Copa África. Venga, en el Paris Saint-Germain tienen que estar contentísimos con eso. Bueno, ojo que no es que se lesione, ¿no? A Hakimi lo lesiona una entrada, una entrada artera y terrible Hakimi, de está Luis Nuno Díaz. Méndez, está Dembélé, está Pedri. Hay mucha gente que se lesiona fuera de las selecciones. Es sorprendente. Nico Williams también, que no ha vuelto a patear un balón desde que jugó con España en agosto. Sí.
Alexis defendiendo la fecha No, FIFA como se pueda, ¿no? Ya pero sabemos esto que le va la es vida verdad en que eso. echo de menos los debates de lo cargado que está el calendario ahora. Yo sé que lo vamos a tener. No, yo siempre lo digo, Alexis, que lo y esta vamos a fase de tener liga es una En vergüenza. 10 días. Claro, en 10 días. En 10 días, cuando Alexis, en empiecen a 10 jugar días. las selecciones, ahí volverá el debate, pero lo podíamos tener ahora Ya, en medio de una fecha de Champions League, pero por lo que sea nunca pasa. No, lo podemos tener cuando queráis. Ya la fase de liga es un auténtico atropello para los futbolistas y sería mejor reducir el número de partidos. Igual que las ligas nacionales también, en vez de 20 equipos por liga. Pero es que 16 seguimos en el equipos. mundo Ya ideal. está. Seguimos en este mundo ideal que no existe y que no va a ocurrir. Todo lo contrario, la tendencia es ir hacia más, Pues no hacia no nos menos. quejemos ¿no? Eso cuando está... luego pasa lo que pasa, que los partidos son una auténtica basura en la gran No, mayoría por eso. de oportunidades y que los jugadores no están nunca al 100% porque van con la lengua afuera. Lo queremos todo, queremos calidad y cantidad y eso no puede ser. ¿Te gustó el partido, Alexis, en París? Yo sé que con esto que estamos diciendo y esta falta de tensión competitiva es difícil hacer un juicio como el que te voy a preguntar, pero no sé si vimos o si se confirmó que en París jugaron los que hoy son los dos grandes aspirantes al Yo con título. el Arsenal. Yo meteré al Arsenal, que me parece también un muy serio candidato a ganar la Champions. Fue un partido... Te paga Barak, ¿no? Por comentarios como esos, Barak te da luego una comisión, ¿no? No creo que la gente dude de que el Arsenal es un candidato, ¿no? A mí me lo parece casi desde el principio de la... Bueno, desde el mercado, cuando he visto que había fichado exactamente lo que le faltaba, que era un 9, que era Gyökeres. En cuanto vi esto, a mí ya me pareció que era un serio candidato, un equipo súper fuerte atrás, un equipo con un extraordinario centro del campo, con un jugador que está creciendo a un nivel bestial, como es Mikel Merino, que puede jugar en cualquier tipo de posición. Ahora, en medida que vaya recuperando gente, como Havertz, como Odegaard, creo que es un equipo muy serio y un equipo al que va a ser muy difícil eliminar a doble partido. Y bueno, ya lo estamos viendo, ¿no? Ha hecho pleno de puntos, todavía no le han metido ni un solo gol, es el único equipo que sigue sin recibir gol, en acciones a balón parado sigue sorprendiendo a sus rivales, así que creo que junto con el Bayern y con el París es un gran candidato. Respecto al partido del Parque de los Príncipes, me gustó muchísimo porque vimos las dos versiones que tiene que tener un equipo y en las dos versiones claro, el Bayern destacó. Un equipo como el Bayern normalmente suele ser protagonista, suele querer el balón, suele arriesgar, suele ir a por el rival, da igual el campo en el que juegue y dar el rival en el que tenga, y eso lo vimos en el primer tiempo. Y además lo hizo muy bien y sometió, creo, al Paris Saint-Germain durante muchos minutos del encuentro con un extraordinario Luis Díaz en la definición, que la verdad que culminó el buen trabajo que hicieron el resto de sus compañeros. Y luego en la segunda mitad vimos eso que se suele ver menos, ¿no? Que es a un gran equipo pues teniendo que defender y teniendo que sobrevivir en un campo complicado como es París y también ahí el Bayern sobresalió y jugando con uno menos, hombre, evidentemente el PSG tuvo sus oportunidades, pero vi también a un Bayern muy solvente atrás y vi que en esas dos facetas, tanto en la faceta ofensiva de la primera mitad y en esa faceta de equipo grande, como en la faceta de la segunda mitad, que es de equipo un poco más chico, un equipo que quiere conservar el resultado, en las dos brilló, en las dos sobresalió y al final se acabó llevando 3 puntos que son muy importantes, no por la clasificación en sí, sino ante quién los estás consiguiendo, ¿no? Porque no olvidemos que este partido se vio hace muy poquitos meses en el Mundial de Clubes, fue un partidazo también extraordinario y allí fue el PSG el que se llevó el gato al agua. El gran ganador de este simulacro, ¿no? de la jornada 4 es el Bayern Múnich, por lo que dice Alexis. Ganó 2 veces, ¿no? Gana en el partido 11 contra 11 y gana porque es ambicioso, porque planeó este partido, porque se tomó en serio este simulacro, por lo que dice Alex, por las rotaciones en contra del Bayer Leverkusen, porque tenía 3 partidos en la semana contra el Colonia, en la Pokal, que es a ganar o morir, y en la Pokal realmente el Bayern Múnich es donde tiene que reivindicarse, porque hace mucho que no lo hace bien, y ahí saca un 11 de gala. Contra el Bayer Leverkusen se da permiso de sentar a sus figuras, y de todas formas golea, y sale a comerse al Paris Saint-Germain, con una alineación súper valiente. Ya desde que yo vi a Olise, más Kane, más Gnabry, más Luis Díaz, dije, wow, ¿a qué va a jugar hoy Vincent Kompany? Y jugó a comerse al Paris Saint-Germain y se lo comió en serio. Cayeron solamente el gol que cayó, pudieron ser muchos más, pudieron ser realmente más para el Bayern Múnich. Hay una muy clara, ¿no? En la que Kimmich se la deja un poquito retrasada
a Stanisic, y Stanisic la deja pasar. Como dices, no, yo no. Y ese era un gol clarísimo. Por momentos, recordó en ese primer tiempo, porque además tenía el mismo uniforme, al Bayern que se tragó al Barcelona en tiempos de la pandemia, solo que no tuvo esa capacidad en la definición. Pero vaya que ese primer tiempo pudo haber acabado en goleada. Y el segundo tiempo, claro, con hombre menos, tras la expulsión de Luis Díaz, el equipo se defendió muy bien, tanto que limitó las ocasiones del Paris Saint-Germain a tal grado que el gol de Joao Neves cae cuando son 11 contra 9, porque Olisa está fuera del terreno de juego recibiendo asistencia. Solamente en esa jugada, 11 contra 9, es cuando claudicó el Bayern Múnich, que gana 2-1, pero en general es como si hubiera ganado 2 partidos. Un récord impresionante, imponente también el que tiene el Bayern Múnich y que habrá que esperar quién es el que sea capaz de ponerle un freno a este arranque de temporada. Ya histórico, ¿no, Alexis? Supongo, ¿o hay antecedentes No, así? en las grandes ligas nadie ha ganado 16 de 16 para comenzar una temporada y realmente es difícil que podamos ver algo así. Yo creo que solamente podría protagonizar algo así el París, ¿no? Por lo débil que es su campeonato, pues a lo mejor ahí sí que podía hacer un pleno y luego teniendo un comienzo de estos sencillitos en la fase liga de la Champions League, pues igual sí podía hacer algo de esto. Pero, ¿qué ocurre? Que al París le está pasando justo lo contrario. Tanto en la temporada pasada como en esta temporada, las rutas que está teniendo en la primera fase de la Champions League son un infierno. Le están tocando prácticamente todos los rivales duros y por eso, pues, a lo mejor el París no está pudiendo tener un récord como el que tiene ahora mismo el Bayern. Bueno, pues imponente y a ver en qué momento acaba. No tan imponente como lo solía ser antes el equipo de Guardiola, pero sí efectivo, lo suficiente, Alexis, para ganar un partido ante el Dortmund, cómodo, por lo menos cómodo desde el resultado, otra vez con un Erling Haaland muy protagonista y que vuelve a poner al City. Guardiola decía, bueno, 10 de 12 puntos, no es un mal comienzo de temporada, estamos donde queremos estar, cambiando muchas cosas Guardiola, pero volviendo o siguiendo por esa ruta del protagonismo, ¿no? Que lo coloca ahí como un equipo candidato. Sí, fíjate que el año pasado veíamos en esta primera fase a varios grandes equipos, Juventus, Real Madrid, el propio Manchester City, el propio Paris Saint-Germain, el propio Bayern, tener un comienzo titubeante y de hecho muchos de ellos tuvieron que jugar el playoff y ahora miras a los 8 primeros y están todos los favoritos. Están todos los favoritos porque, bueno, pues este año han dicho, me voy a intentar ahorrar esa ronda y bueno, se lo están tomando un poquito más en serio, o por lo menos tienen un poquito más conciencia de cómo va la competición que en la temporada pasada, ¿no? Y en ese esquema, pues el Manchester City, la verdad que hizo un partidazo contra el Bayern, contra el Borussia Dortmund. También es cierto que es la versión Borussia Dortmund de Champions que vemos siempre, un equipo que fuera de casa, la verdad, pues que es un flan, es un equipo que es capaz de tener grandes actuaciones dentro de un mismo partido y dentro de ese mismo partido, pues derrumbarse, ¿no? Lo vimos, por ejemplo, el año pasado también ante el Madrid, con un primer tiempo increíble en el que gana 0-2, en el que puede ponerse 0-4 y luego en la segunda mitad acaba perdiendo 5-2, ¿no? Bueno, pues el otro día en Manchester, lo que fueron 45 minutos extraordinarios el año pasado en el Bernabéu, pues no llegaron a más de 5 y por eso pues fue superado prácticamente desde el primer minuto. La verdad que Guardiola, y eso que sigue sin poder contar con Rodri, que hasta hace nada era una pieza fundamental en su equipo y yo creo que principal responsable, entre comillas, porque no podemos culpar a un jugador lesionado de las desgracias de un equipo, pero principal responsable de lo que le pasó el año pasado al Manchester City, pero creo que este City se está reconstruyendo poco a poco. También creo que el calendario le está favoreciendo. Ahora van a venir los primeros rivales duros para el Manchester City en la Champions. Hizo un partido completísimo y además está iba a decir colgado, no sé si es exactamente esa la palabra, pero sí que está muy apoyado en Erling Haaland porque el comienzo de temporada que ha tenido es impresionante. O sea, realmente estamos hablando de un jugador que como siga a este ritmo, bueno, pues ese registro histórico que consiguió Messi en la temporada 2011-2012 es que se lo va a pulir, porque recordemos que
quedan todavía partidos de su selección, hay una Copa del Mundo para cerrar el año, una Copa del Mundo en la que además va a haber más partidos que nunca. Este City tiene pinta de que va a llegar bastante lejos en la Champions League, es decir, esos 81 goles que marcó Messi en la temporada 2011-2012 los puede pulverizar. Este hombre que lleva 27 goles en 17 partidos. O sea, es que el promedio que está teniendo Erling Haaland en este comienzo de temporada es alucinante. No hay un partido en el que falle por marcar. De los 17 que ha jugado esta temporada, ha marcado en 15. Falló contra el Tottenham al principio, en agosto, y hace un par de semanas falló contra el Aston Villa, pero todo lo demás son gol y gol y gol y gol. Es el único que ha marcado en todos los partidos de Champions que hemos visto y está en un momento de forma extraordinario. Y el otro día, algo que yo nunca había visto a Guardiola, siempre que a Guardiola le preguntaban quién es el mejor o quién, si él siempre pone a Messi en un sitio y todos los demás por otro lado. El otro día se atrevió a poner a Erling Haaland al menos en la faceta goleadora en esa mesa, ¿no? Con Messi y con Cristiano Ronaldo, cuando le preguntaron en rueda de prensa por este inicio goleador de Haaland, y habló de los dos, ¿no? Es la primera vez que yo veo a Guardiola poner a su jugador a ese nivel, y es que el comienzo que está teniendo Haaland creo que lo merece. El problema, perdón, es que aquella temporada de Messi 2011-2012, maravillosa, histórica y lo que quieras, el Barça no ganó la Liga, no ganó la Champions, sí que ganó la Copa del Rey, se fue Pep Guardiola porque no aguantaba más a ese equipo. Este Manchester City está jugando todos sus huevos, los está poniendo en la canasta de Erling Haaland, ¿no? Y Erling Haaland, mientras meta 1, 2, 3 goles por partido, maravilloso, ¿no? El problema es que los delanteros, incluso Erling Haaland, caen en malas rachas o hasta se pueden lesionar, como le ocurrió la temporada pasada, o pueden pasar las dos cosas. Y en ese momento, yo no sé quién va a meter los goles en el Manchester City. Los metió Foden en este último partido. Por lo general, es un equipo sumamente dependiente de los goles de Erling Haaland, y ya no es un tema estadístico, sino que por sistema ha ido moldeándose a placer de Erling Haaland. Este Manchester City, por bien que juegue a lo que ahora juega, se parece mucho más al Borussia Dortmund de Marco Rose o de Edin Terzic cuando jugaba Haaland en el Borussia Dortmund, a lo que venía siendo el Manchester City, que ha ido renunciando al control de los partidos, a la posesión de la pelota, a tener a 11 constructores en el terreno de juego. Primero fue Haaland, ¿no? Hace 3 años empezó a jugar 10 más 1. Ahora es jugar 9 más 2, porque ya en mi portería, claro, pongo a Donnarumma, en ataque pongo a Haaland, el bloque mucho más retrasado porque con Haaland la presión de antaño ya no funciona, entonces necesitas un bloque en el que puedas permitirte perder balones. Antes el Manchester City no perdía balones porque cada balón que perdía era una tragedia. Ahora este City con el bloque bajo, con tanta gente por detrás de la pelota, puede asumir imperfecciones, porque además tiene futbolistas que pierden balones, ¿no? Que van en el 1 contra 1 muy bien, pero que no son necesariamente el estereotipo del jugador de Guardiola durante tantos años. Tienes a un Cherki que va en el 1 contra 1, tienes a un Doku que va 1 contra 1, tienes a un Reinders que es un tipo sumamente vertical y que puede perder balones, y que cuando los pierden no hay drama, no hay el drama que hubo la temporada pasada, por ejemplo, cuando el equipo todavía quería presionar arriba, cuando no tenía a Rodri, y cuando cada vez que perdía un balón, los meses de noviembre y diciembre fueron sobre todo desastrosos. Entonces es un City que ha evolucionado en torno a Erling Haaland. Por ahora va bien. La gran pregunta es, y cuando Haaland no pueda meter los goles que mete, veremos. Pero a mí eso me parece extraordinario y me parece que habla muy bien de Guardiola. No estoy criticando, claro, simplemente es una realidad. O sea, claro, es la adaptación del equipo a las... Pero no te gusta a ti, Barak. Eso no te gusta. Eso es ir un poco... Bueno, pero que a mí me gusta da igual. Lo que importa es que el Manchester City siga ganando. Es que hay gente que ve eso como... Hay entrenadores que ven eso como una traición a sí mismo, ¿no? El cambiar tu forma de juego. Mira, venimos de ver un partido entre el Barça y el Elche la semana pasada, en la que el Elche hace exactamente lo que tiene que hacer un rival de partido para generarle el contexto más favorable al FC Barcelona. Un equipo que deja espacio, un equipo que quiere el balón, un equipo que toca mucho en centro del campo, que comete sus errores, que aprovecha al Barça con su velocidad, pero Eder Sarabia no se va a traicionar a sí mismo y va a seguir jugando siempre igual. Y lo mismo le pasa
a Hansi Flick. Le meterán 3, le meterán 4, le meterán 5, pero él va a seguir siempre con su estilo. A Guardiola le hemos visto cambiar muchísimo a lo largo de su trayectoria como entrenador, y no hablo ya solamente de los partidos en los que le hemos visto, por ejemplo, hace poco contra el Arsenal, colgado del larguero intentando defender el 1-0, que luego no pudo, o el día que lo hizo en el nuevo Metropolitano y que ahí sí le salió para superar una eliminatoria. Es decir, estamos hablando de un técnico que es capaz o que tiene, entre comillas, la humildad suficiente como para decir, pues mira, el contexto ahora mismo de mi equipo me exige esto, requiere que yo haga esto, y lo está haciendo. En lugar de ser un talibán del estilo, en lugar de ser cabezón, se está reconstruyendo y le está saliendo bien. Pero nunca se había puesto tan abiertamente en las manos de un futbolista, ¿no, Alex? En ese sentido, sí, digamos que es la primera vez que Guardiola modifica tanto en pro de un jugador. No sé, no lo hizo ni con Messi, podríamos llegar a ese ejemplo, ¿no? ¿Por qué te crees que lo mueve al medio? Para que no tenga tantos problemas a la hora de presionar el equipo. Por eso ese fue el principal cambio. Sabía que si ponía a Samuel Eto'o en la banda, Samuel Eto'o iba a correr exactamente lo mismo. Y Messi ya era cuando la figura de Messi empezaba a crecer tanto que ya, pues, lo que le está pasando ahora a Lamine Yamal, que eso de defender como que ya no le gustaba tanto. Entonces lo que hizo Guardiola fue, y el hastío del que hablaba Barak en la temporada 11-12, parte de culpa es de Messi, la otra parte de culpa es de Cesc Fábregas y de sus amiguetes en el vestuario, pero entre todos estos le quitaron las ganas de seguir a Guardiola en el Barça. Yo estoy totalmente de acuerdo con lo que ha dicho Alexis y con lo que ha explicado Barak también. O sea, es un signo de inteligencia, porque si no, lo de Guardiola era lo que Barak siempre ha descrito muy bien como un héroe trágico, ¿no? Esto de morir siempre con tus ideas y saber que a pesar de que lo tienes todo en contra, sigues con la tuya, etcétera, etcétera. Yo creo que el hecho de haber ganado la Champions también le ha quitado ya cualquier tipo, con el City, le ha quitado ya cualquier tipo de complejo también y de cualquier tipo de deuda con el aficionado, y ahora lo que quiere es ganar. Y además lo hace bien, porque sí que es cierto lo que ha dicho Barak, y por eso Haaland ahora disfruta tanto, porque vemos al Haaland cabalgando en espacios como lo veíamos en el Dortmund, y además tiene todo el sentido del mundo, porque Haaland es un tipo que lo hace. Las carreras en largo las hace muy bien, porque el primer toque siempre se lo tira muy largo para aprovechar su zancada y para aprovechar también su corpulencia. Tú ves controlar a Haaland y siempre aleja el balón con el primer toque del defensor y le pone el cuerpo en medio. Y buena suerte intentando llegar a eso. Es totalmente imposible ya. Entonces, eso lo ha identificado muy bien Guardiola, y también ha cambiado la manera de jugar otra vez. Por fin, el City está jugando con 2 laterales largos, en vez de jugar con un Guardiola o con un Stones o con los 4 centrales en la línea defensiva. Ahora ha encontrado a O'Reilly, que le da un poquito lo que le intentaba dar Zinchenko con esa posición de lateral izquierdo postizo. Mateus Nunes, sin que sea Cafú, pero el hombre va hacia adelante también. Y luego lo que más me gustó del partido contra el Dortmund es que volvió a jugar con 2 extremos puros para ensanchar al máximo la cancha y para que Haaland ocupe a los centrales, y por eso en el balcón del área tienes un poquito más de espacio para 2 muy buenos llegadores como son Foden y como son Reinders. Al final lo que está haciendo es darse cuenta de las virtudes de su plantilla, lo ha dicho Barak muy bien también. Con Donnarumma tienes ya menos posibilidad de construir desde el fondo, pero tienes un poquito más de contundencia a la hora de defender tu área. Entonces lo que está haciendo simplemente es aprovechar los mejores recursos que tiene, y Nico González le ha dado ahora la capacidad de suplir a Rodri sin que se le caiga el invento, y poder jugar otra vez un 4-3-3 con 2 interiores llegadores, con calidad también para asociarse y para construir y para driblar, sobre todo en el caso de Reinders. Y sobre todo eso, lo que vi el otro día contra el Dortmund, que es lo que más me gustó y lo que más he estado echando de menos del City, que juegue con 2 extremos puros abiertos y que tenga la misión de recibir y encarar. Doku en la izquierda y Savinho en la derecha. Si hace ratito hablábamos del Paris Saint-Germain, del Bayern Múnich, del Arsenal, como aparentemente los 3 candidatos a priori, ¿está muy lejos de esto el City, Barak? No, muy lejos no, y hay mucho tiempo. Sí, el nivel de excelencia jornada a jornada que viene practicando el Arsenal, sabiendo a lo que juega, aún dentro de los subcampeonatos y los baches en los que ha caído, a mí me da la sensación de que es un equipo mucho más consistente, mucho más fiable para sacar los 3 puntos cada partido, y sobre todo, vuelvo, a la larga, no es dependiente de ningún jugador. Así como fue muy dependiente de Ødegaard y de Saka, la gran novedad de este Arsenal es que Ødegaard no está, y entonces está Brecht y a veces es hasta mejor
que si no está Saka, entonces te puede aparecer Madueke o te puede aparecer por esa banda Martinelli, porque por la otra puedes meter a Trossard y no pasa nada. Y encima no dependes todavía de los goles de Gyökeres, ¿no? Porque Gyökeres, lo mejor de todo es que todavía está por explotar. Ha metido sus golecitos, pero todavía está muy, muy lejos de la versión que le vimos en el Sporting de Portugal. Entonces, sí lo veo en camino, pero creo que no va a estar a ese nivel de excelencia del Arsenal. Y analizar obviamente al Bayern y al Paris Saint-Germain es mucho más complicado porque sus ligas son mucho más sencillas. El Bayern Múnich ha decidido ganar todos los partidos que juega. Vamos a ver hasta dónde le dura, pero no se ve en qué partido vaya a tener un rival que por lo menos en la Bundesliga realmente le discuta los puntos. Y el Paris Saint-Germain se lo ha tomado mucho más leve, ¿no? Ahora mismo sí, para mí los mejores son Bayern, Arsenal, y en un segundo escalón pondría obviamente al Paris Saint-Germain y al City. Bueno, ya que estamos con el Manchester City, Alexis, y como hacemos todas las semanas en Fuera de Juego, vamos a escoger o a analizar el par de partidos que nos trae sobre la mesa, y uno de ellos es justamente el que va a tener este fin de semana el equipo de Guardiola, ni más ni menos que contra el Liverpool. Sí, un partidazo, porque realmente son dos equipos que no llegan a ser ahora mismo élite del fútbol europeo, pero que están ahí en el escaloncito inmediatamente anterior. Un equipo que se está reconstruyendo, como es el City, y otro que está en proceso de resurrección, como es el Liverpool, después de una racha terrible. El Liverpool, junto con el Tottenham, es el equipo rival que más veces ha derrotado a un equipo entrenado por Pep Guardiola. 10 veces le ha ganado el Liverpool a los equipos de Pep, 10 veces le ganó también el Tottenham. Con 9 victorias está el Manchester United, con 8 el Chelsea y con 7 el Real Madrid. Además, si el Liverpool gana este domingo en el campo del Manchester City, va a igualar al Real Madrid y al Tottenham como rivales que derrotaron 3 veces a Guardiola actuando como visitantes. Por delante de todos ellos está el Manchester United, que logró 5 victorias como visitante ante los equipos de Guardiola. Hemos hablado ya de las cifras de Erling Haaland en esta temporada, que va persiguiendo ese récord de Messi de la 11-12. El promedio ahora mismo de Haaland está en 1,6 goles por partido. Messi promedió en aquella temporada 1,2 goles por partido. Y hay que hablar también de Mohamed Salah, que también le hemos visto sacar un poquito la cabeza en las últimas semanas. El otro día incluso se permitió el lujo de volver a marcar después de bastante tiempo. Y es que Salah es el jugador en la historia de la Premier League que más goles le ha hecho al City de Guardiola. Le ha marcado 9 tantos por delante de Jamie Vardy, que le hizo 8. Y con 5 está Anthony Martial, que a saber dónde andará este hombre. Marcus Rashford. El Rayados de Monterrey, aquí en México lo tenemos. Sí. Lo tenemos aquí. El otro día estuve viendo el partido entre Monterrey y Tigres, y sí, cuando vi a Martial, que ha empezado a tener una deriva, ya empezó en el fue el Betis, Sevilla. no, el Sevilla, fue el Sevilla quien le fichó, y ahí Sevilla, empezó un poquito a desviarse, ¿no? Ahí empezó un poquito y sí, pues ha acabado en la Liga MX. Le deseamos muchísima suerte a Martial, pero la verdad que es un jugador que prometía muchísimo y que se ha quedado en, la verdad, prácticamente en nada. Y me ha sorprendido verle ahí en esa lista, ¿no?, de máximos goleadores contra el Manchester City de Guardiola. Así que va a ser un partidazo, ¿eh? Va a ser un partidazo. Creo que el que gane ese encuentro se erigirá como el legítimo candidato a discutirle la liga al Arsenal, que para mí es el gran favorito, y siempre habrá por ahí algún outsider, ¿no?, que ahora mismo está siendo el Bournemouth, pero bueno, seguramente aparecerá alguno más. Esto es lo maravilloso de la Premier League, ¿no?, que tienes los 4, 5, 6 de siempre y que luego encima siempre se te incorporan uno o dos más. ¿Todavía te queda algo de nostalgia, Alex, en un partido como este del Guardiola Club? Muchísimo. Y mira, me has leído el pensamiento, bandido. Porque cuando Alex está hablando de esas estadísticas de Mohamed Salah y tal, y de que el Liverpool, que le ha ganado tantas veces a Guardiola, es que yo no pensaba en el Liverpool, yo pensaba en Jürgen Klopp directamente, que es la Klopptonita de Guardiola, incluso ya cuando estaban en el Dortmund, ¿no? Esos enfrentamientos, la verdad es que siempre van a ser especiales, y nos hemos perdido un poquito de eso, ¿no? Porque Arne Slot no tiene ni el carisma, ni tampoco ese espíritu más juguetón que tenía Jürgen Klopp, de no tener tan miedo en los partidos, de ir a buscarlos, de saber por dónde hacerle daño a Guardiola, la guerra psicológica. Nos hemos perdido todos esos detalles, ¿no? Guardiola ha tenido 2 grandes némesis en su carrera.
Uno es José Mourinho, que pobre hombre lo que está sufriendo también con el Benfica en esta etapa es también para... Mira, me da hasta lástima, ¿eh? O sea, la que tuvo Luque Bacchio contra el Leverkusen en esa contra y tal. Bueno, pero bueno, que me estoy yendo. Y la otra es el otro gran némesis, el otro gran enemigo de Guardiola ha sido Jürgen Klopp. Y claro que no es lo mismo, ni mucho menos. No es lo mismo ver un Liverpool City, un City Liverpool ahora que verlo hace 5 o 6 años cuando tenías a Salah con chispa, cuando tenías a Klopp, cuando tenías a Henderson, a Milner, a todos estos, sí, sí. Me quedé pensando en números, tal vez Ancelotti, ¿no? Aunque por la forma de ser del italiano no te daba esa sensación tal vez de némesis de Guardiola, ¿no? Pero tienen un montón de juegos entre ellos, ¿no? También, no sí, sé, tiene, sobre todo tienen eliminatorias, porque claro, no entraban siempre. Solamente coincidieron en la misma liga cuando Ancelotti estaba en un equipo menor, como era el caso del Everton, pero lo que son eliminatorias, tanto Guardiola estando en el Bayern Múnich como en el City, Ancelotti siempre en el Madrid, creo que es 4-1 el balance a favor de Ancelotti. Sí, una cosa así. Le fue bastante bien, la verdad. Bueno, y el otro partido de la jornada, elegiste la visita, que siempre es difícil, ¿no? Para el Barcelona ir a Vigo. Estos son partidazos. Estos son partidazos, de verdad, Ricardo. O sea, un Celta-Barça o un Barça-Celta nos alegra el fin de semana. Fíjate, en el año 2021 estaba Sergi Barjuan. El 3-3, aquel mítico, ¿no? Estaban en plena transición antes de la llegada de Xavi, entre Koeman y Xavi. El Celta pasó de ir perdiendo 0-3 en el minuto 52 a un 3-3 al final del partido. Pero es que 2 años después, el Barça pasó de ir ganando 0-2 de ir perdiendo 0-2 en el minuto 81 a en los últimos 9 minutos remontar y ganar 3-2. Pero es que al año siguiente el Celta pasó de ir perdiendo 0-2 contra el Barça en casa en el minuto 84 a meter 2 goles en los últimos 6 minutos y empatar el partido. Pero es que al año siguiente el Barça pasó de ir perdiendo 1-3 en el minuto 65 a terminar ganando 4-3 con aquel gol de penalti de Lewandowski en el 90+8. Es decir, en los últimos 4 años hemos vivido unas remontadas increíbles entre estos dos equipos, unos partidos alucinantes y sobre todo, si vemos cómo está ahora mismo el Barça, que lleva 9 partidos consecutivos recibiendo gol, su peor racha desde el año 2013, y vemos a un Celta que no había ganado ni un partido en la Liga y que de repente ha ganado los 2 últimos con goles agónicos. En Pamplona gana con un gol de Pablo Durán y después de que Osasuna falle un penalti para ponerse por delante en el marcador, y el otro día gana con un gol de Román en el 90+1, después también de que el Levante hubiera fallado un penalti en el primer tiempo, pues está conduciendo todo a ese escenario o a ese desenlace inesperado, ¿no? De partido en el que cualquier cosa puede pasar. Además, Vigo es una cancha complicadísima para el Barça históricamente y en general para los grandes, salvo para el Atlético de Madrid. Al Atleti Balaído se le da muy bien, pero tanto en Madrid como el Barça allí suelen naufragar, y el Barça de las últimas 11 visitas a Vigo solamente ha podido ganar en 2. De esos enfrentamientos en Balaídos, la primera imagen que me viene a la cabeza de un Celta-Barça es una asistencia de Ronaldinho, pero del año, no sé si 2003, 2004, no me acuerdo exactamente. Un pase raso de 40 o 50 metros, pero un pase raso en el que la bola va, no se levanta del césped de Balaídos. Es una cosa maravillosa. Buscarlo si tenéis un ratito luego. Asistencia a Ronaldinho en Balaídos y alucinaréis en colores con el pase, porque es un pase perfecto, hipnótico. Ves a la pelota que ni se mueve, ni siquiera rueda, y va deslizándose por encima del césped de Balaídos y recorre como 40 o 50 metros. Una auténtica barbaridad. Yo creo que eso pudo ser en una eliminatoria de cuartos de final. Creo que jugaron en la UEFA, aquella que termina ganando el Liverpool al Alavés. En esa Copa UEFA coinciden el Barça con el Celta. Creo que fue en cuartos de final y creo que esa jugada fue en ese partido. Esa Copa UEFA fue mítica. También la jugó el Barça cae eliminado con el Liverpool por un gol de penalti de Danny Murphy, creo que es, por unas manos de Kluivert. McAllister o Danny Murphy, no me acuerdo, uno de los dos, con una mano de Kluivert. Ese año el Liverpool gana todo menos la Premier League y le dan el Balón de Oro a Michael Owen. Yo con estos antecedentes al Panionios en la primera ronda de la Copa UEFA.
con estos antecedentes que hay directos del Barça en Balaídos, nos olvidamos, Barak, de que Lamine viene de hacer tal vez su mejor partido de hace rato, pero de que Lamine descanse con esto de la pubalgia, aunque él dice que no es tan grave como se cuenta en algunos medios, ¿no? Pues lo que pasa es que el Barcelona depende muchísimo de Lamine, sobre todo si no está Rafinha todavía, si no va a estar Pedri un rato. Lo ideal sería que Lamine Yamal descansara, porque está claro que está al 50% y que ese 50% desgraciadamente es algo a lo que se tiene que aferrar el Barcelona, porque ¿quién va a ser el mástil del Barça? ¿Va a ser Frenkie de Jong con su experiencia? No va a ser Frenkie de Jong. Frenkie de Jong va a ir a donde sople el viento. El que realmente, aún al 50%, va a mantener competitivo al Barça, aún en partidos tan patéticos como el que juega en contra del Brugge, es Lamine Yamal. Entonces, es la gran problemática del Barça, que Lamine Yamal, Pedri, que deberían tener mucho más descanso para tener una visión a mediano y largo plazo en la temporada, son indispensables partido tras partido tras partido. Bueno, veremos cómo va la jornada. Descanse Lamine y que esté listo para Georgia y Turquía, que está jugándose España la clasificación para la Copa del Mundo. Ya hablaremos de la saturación de partidos en 10 días, Alexis, seguro. En la próxima semana, en Fuera de Juego, tema número 1 a tratar. Ese día igual me lo salto. Abrazo, Alexis, Alex, Barak, gracias. Abrazos. Hasta la semana que viene.